Este reciclaje de los ahorros de países emergentes de Estados Unidos después del año 2000 se ha dado en llamar Bretton Woods II, porque muchos países asiáticos están fijando su moneda con referencia al dólar, al igual que los países europeos hicieron 50 años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Bretton Woods I de 1944. A pesar del cada vez mayor endeudamiento en Estados Unidos, las tasas de interés de largo plazo permanecen bajas, un fenómeno que Alan Greenspan llama un enigma. Hubo 3 presagios de la crisis de 2008. El día 19 de octubre de 87, 22 años atrás, la bolsa de Nueva York cae 23% en un solo día, su mayor caída de la historia. La causa fue el seguro de portafolio, una innovación ligada al uso de derivados financieros. El segundo presagio fue la quiebra del hedge fund Long Term Capital Management en 1998 como consecuencia de la crisis rusa, que expone un nivel de deuda insostenible de $125 mil millones contra un capital de $5 mil millones. El tercero fue la caída de las acciones de Estados Unidos en 2000, sobre todo de las .com, sencillamente porque estaban sobrevaluadas, y fue acentuada por el ataque terrorista a Nueva York en 2001 y los escándalos corporativos como Enron y WorldCom, etc. En todos estos casos, una pronta baja de tasas por parte de la Fed sembró la idea de que los bancos centrales ya sabían cómo manejar las economías y que una baja de tasas era la solución a cualquier crisis financiera. En 2000, Alan Greenspan dice: creo que el crecimiento general de las instituciones financieras grandes ha ocurrido en el contexto de una estructura subyacente de los mercados en el cual la mayoría de los grandes riesgos están dramáticamente, o sea, completamente cubiertos. Ben Bernanke, su sucesor, refrenda su confianza en 2005 cuando acuña la frase «la gran moderación» para describir el periodo entre 1982 hasta la fecha. Por el mayor conocimiento del Banco Central, la Fed, la economía de Estados Unidos estaba sujeta a una menor volatilidad de los grandes indicadores económicos, el PIB, la inflación, las tasas, que en las décadas anteriores. En 2007, en su libro bestseller, Greenspan asevera que el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos es sostenible precisamente por la mayor profundidad de los mercados financieros, resultado de la innovación financiera y la globalización. Una gráfica. Como consecuencia de estas condiciones tan estables, el valor promedio de las casas sube 260% entre 87 y su nivel máximo de 2006. El mercado accionario en Estados Unidos sube 535% entre 87 y su máximo de 2008. Pero en 2008, la deuda total como porcentaje del PIB de Estados Unidos está en 340% comparado con 140% en 1980. En el mismo lapso, la deuda de los hogares ha subido de 50 a más de 100% del PIB. El valor de los Credit Default Swaps, los CDS extrabursátiles, ha subido de nada en 97 a más de $30 billones estimados, o sea, trillones americanos. Al darse una baja en los precios de las propiedades subyacentes, ellos son los primeros en incumplir. El efecto sobre el sistema financiero se revela en junio de 2007, cuando se anuncia la quiebra de 2 hedge funds de Bear Stearns, quienes habían comprado subprimes bursatilizados. De ahí hay una serie de noticias negativas sobre instituciones financieras en todo el mundo, culminando en la semana fatídica del 14 de septiembre de 2008, cuando Lehman quiebra, Bank of America compra Merrill Lynch, AIG se nacionaliza y Goldman Sachs y Morgan Stanley dejan de ser bancos de inversión. Las hipotecas subprime son como un virus
que se ha propagado exponencialmente por la informática y la globalización. Como nadie sabe quién está infectado, ningún intermedio financiero, banco, banco sobra, hedge fund, está dispuesto a tratar con otro. El peor credit crunch pánico desde 29. Hay un colapso en los precios de todo, bonos, acciones, commodities, tanto de países desarrollados como emergentes. ¿Qué pasó? Alan Greenspan lo dijo en su comparecencia ante el Congreso en octubre de 2008. Toda la estructura intelectual se colapsó. Se estaba refiriendo precisamente a los conceptos, los instrumentos y las instituciones construidas sobre la base de las innovaciones financieras de los 60 años anteriores. La realidad es que los participantes en los mercados financieros, intermediarios, inversionistas, prestatarios, reguladores, banqueros centrales pensaron que entendían, pero no entendieron todas las consecuencias inesperadas de las innovaciones que habían adoptado y difundido con tanto entusiasmo. Tampoco se entendieron entre sí, o sea, poca gente veía el cuadro total. Fue una cadena y una combinación de errores colectivos que en la jerga financiera llamamos manía, que es la etapa antes del pánico y el crack. Viendo cada una de las innovaciones recientes que describimos en párrafos anteriores, primero, la teoría de portafolios implica que se puede diversificar el riesgo por correlaciones negativas entre instrumentos, que se puede medir el riesgo y por ende evaluar los instrumentos con modelos matemáticos. Pero en un pánico ni las correlaciones ni los modelos funcionan. Segundo, la hipótesis de mercados eficientes implica una liquidez perfecta, que los valores se pueden comprar y vender todo el tiempo con toda facilidad. Pero en un pánico todos quieren vender y nadie comprar, no hay liquidez. Tercero, el concepto de bursatilización implica la transferencia del riesgo. Pero al saber que va a vender la hipoteca, el banco originador pierde la disciplina del crédito, ya que el comprador será el responsable de la cobranza. A su vez, la bursatilización a ultranza implica la empaquetación en un solo instrumento de un sinnúmero de diferentes hipotecas de distintos tipos y regiones, haciendo virtualmente imposible su evaluación precisa. Por eso se llaman apropiadamente activos tóxicos. Cuarto, los derivados financieros se originaron con la idea de protección contra el riesgo del valor financiero subyacente. Casi siempre el que buscaba la protección tenía el valor en su cartera. Pero al difundirse el uso del instrumento, no hay nada que impida la creación de un derivado sin que haya un valor subyacente. Es así que el valor total de CDS en circulación puede llegar a más de 30 billones de dólares estimados, mucho más que el valor del crédito subyacente. Esta actividad de mera especulación representa otra forma de apalancamiento, invertir dinero que no se tiene. Quinto, los hedge funds más agresivos basan sus rendimientos en apalancamiento, o sea, en préstamos. En un pánico, el banco pide la devolución de sus préstamos, pero el fondo no puede vender sus activos para pagarlos. Los precios de los activos bajan y valen menos que sus pasivos, la definición de quiebra. Y finalmente, la banca sombra depende no de depósitos estables de individuos, sino de la confianza de instituciones que le prestan a ella en un mercado de dinero inestable. Al desvanecerse la confianza, pierden su fuente de fondeo. Es el equivalente a las corridas de los bancos de depósitos en los 30. Los bancos de inversión, la banca sombra, se vuelven ilíquidos y finalmente insolventes. Para ilustrar lo anterior, hablemos de dos casos concretos. El deceso de la banca de inversión, lo que en su momento se llamó la muerte de Wall Street, y la estafa de Madoff.